Comenzamos una nueva emisión de E vostede quen ven sendo, un programa de entrevistas a personas que están en el camino de su vida y que tienen algo que contar. Hoy estamos en el Hotel Las Tres Luces, en Vigo, en compañía de Antonio Mínguez. E vostede quen ven sendo? Pues en la ejecutoria y trayectoria, en las preguntas que tú irás realizando, vamos con pantallazos en ese viguismo que tratáis aquí en este programa, que hay que felicitaros, no cabe la menor duda, las cosas claras y contundentes, pues siempre es bonito, ¿no?, que se acuerden de personas que en un momento determinado han estado ejerciendo esa profesión de la información y el entretenimiento en dos mundos, en el de la radio, la hermana mayor, y en la televisión. ¿Y cómo fue su infancia? Usted es de Vigo. Pues sí, de Vigo. Mi infancia fue bonita, recordando que contamos con el primer aparato de radio en 1948. Tenía yo 5 años y ya me sentía atraído por ese mundo mágico que te hace soñar, que te hace imaginar cómo será esa persona que habla, que llega a mí. Pues será alta, de ojos azules. Eso lo piensan mucho las mujeres, porque a mí me ha sucedido cuando hice una presentación en directo, que se imaginaban a través de las ondas, pues una persona alta, una persona bonita, las voces, ¿no? Lo que he indicado, el soñar, el hacer soñar, que es la radio. Aquellos eran los tiempos de EAJ 48. EAJ 48, Radio Vigo, sí señor. Aquellos programas que eran concursos que participaba la ciudadanía, había los talleres de modistas que cantaban al compás de las canciones de la radio, nacían grupos también que después se hicieron famosos como Lembranzas Galegas. O sea, en una época pues un poco triste, la alegría de la radio por medio de sus canciones, por medio de sus concursos y tantas cosas, y la información local al día que generaban los propios reporteros. No es como ahora que hay que leer todos los periódicos para dar la información. Y era la época de las radionovelas, Amarrosa, etcétera, etcétera. Sí, tenían un éxito, paralizaban incluso a la ciudadanía y protestaban los comercios, las cafeterías, las peluquerías, porque, oye, el serial tal y cual, el serial. Fue impresionante esa época de las radionovelas. ¿Y cómo era la España, cómo recuerda Antonio Mínguez aquella España de la época y aquel Vigo de la época? Pues aquel Vigo de la época entrañable era realmente hermoso, como siempre, ejerciendo esa función por ella misma, la ciudad. No había ayudas y era bonito pasear por la calle del Príncipe o por otras rúas de nuestra ciudad y, por ejemplo, calle del Príncipe, había 5 o 6 zapaterías y todo el mundo trabajaba. Había unas personas de dependientas, otras que ejercían la labor de limpieza y así sucesivamente. Y era pues muy bonito. A mí me gustaba pasear por la calle del Príncipe. Cuando lo hago ahora, pues me entra cierta nostalgia porque todo está muy cambiado. Han desaparecido muchos edificios. El Vigo que se perdió, como dice Jaime Garrido, y es una realidad. Se han perdido muchísimas cosas cuando tenemos unos edificios ejercitados por grandes maestros estudiados que causaban sensación al forastero cuando llegaban aquí a nuestro puerto y daban al Hotel Continental frente y Hotel Universal. Aquello era una maravilla, sensacional, nuestras playas, todo. No es nostalgia, es una realidad. El progreso está bien, pero siempre que se mantenga también lo clásico, porque aquel pueblo que no conoce su historia está verdaderamente perdido. Y lo digo en todos los frentes, Julio. Y aquellos primeros pasos en educación, ¿a qué colegio asistió usted? Pues, ¿Fue un buen estudiante? Pues regularcillo, era un poco vago, esa es la realidad, en el Colegio de los Maristas. Pero me gustaba la labor de autodidacto. Me llamaban el diccionario porque me dedicaba a leer constantemente, a saber la definición de las palabras. Y eso pues creó un campo cultural bastante amplio. ¿Y ya en ese momento sintió la vocación periodística? Pues sí, como he comentado anteriormente, con 5 años que contábamos con aparato de radio, Radio Vigo trabajaba, la única emisora que había, pues de 10 a 13, abría a las 14, de 14 a 17 y después de 20 a 0 horas.
Y ya sabes que en esas edades de 5, 6, 7, 8 años te va quedando grabado en tu mente pues una serie de cosas, tanto en ese aspecto, en la pregunta que has efectuado, como en otros muchos, ¿no? Y claro, yo sentía, seguía los programas solidarios con la gente, que había problemas, había que recaudar dinero, pues se ponían en marcha esos programas solidarios, los concursos, la información dada por aquella gente, aquellos magníficos locutores de unas voces extraordinarias. Tú identificabas la emisora, podía haber 5 emisoras en Vigo, dice, esta es Radio Vigo, esta es Radio Popular, esta es La Voz de Vigo. ¿Por qué? Porque tenían unas voces sonoras, con una dicción perfecta, y que la gente se identificaba con ellos. Y después se va usted a Madrid. Pues sí, estaba en Radio Vigo, que comencé a prestar mis servicios en 1965, y en el 72, ese bicho de la radio que quieres llegar a lo que tú soñabas, no despreciando y agradeciendo, cómo no, a Radio Vigo el que yo pudiera ejercer mi profesión. Pero en el 72, esos partes de Radio Nacional, David Cubedo, Matías Prats, padre, y tantos otros, pues me sentía atraído. Entonces me examiné, aprobé, me eligieron, pero me había casado, y entonces la nostalgia, la morriña del galleguiño, dijo, bueno, yo me quedo en Vigo, mis playas, mi verde, todas estas historias. Era director general Adolfo Suárez, de Radiodifusión y Televisión, y para mí pues fue una satisfacción y honor entrar allí y saludar a Matías Prats, a David Cubedo y Juan Antonio Fernández Abajo, que estaba allí de visita, que estaba en Barcelona. En fin, que era un orgullo, porque eran maestros, auténticos maestros de la dicción, y que contaban la noticia. Desgraciadamente ahora, pues no sé cómo denominarlos, con todo el respeto, en 5 minutos o en 1 minuto quieren dar un montón. Entonces yo no me entero si hablan de algo trágico, si le ha tocado a alguien la lotería o cualquier otra circunstancia. Lo digo siempre respetando a todo el mundo. Ellos no tienen culpa, son situaciones. Antes había cuadros de locutores, y entonces había redactores que escribían para los locutores. Y digo una cosa más, el redactor escribe una noticia, se la da al locutor y la lee perfectamente, mejor que el que escribió la noticia, porque dice, no, es que el que la escribe sabe mejor cómo tiene que enfocarla. No, digo claramente y contundentemente que mejor lo da un profesional de ese estilo. Tenemos el ejemplo que siguen triunfando, Pedro Piqueras, Matías Prats, Ana Blanco, y en la radio, los monstruos como siempre, Luis del Olmo, también Iñaki Gabilondo y tantos otros, Carlos Herrera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en aquella época los presentadores de televisión y los locutores de radio no eran las estrellas mediáticas de hoy en día, ni cobraban tanto. No, por supuesto, pero calaban hondo. Hoy tienen un apoyo que la prensa, la radio no necesitaba de la prensa. Hoy ya sabes que también tienen que echar mano de este medio. No, ellos mismos tenían sus reporteros, se generaba la noticia, era todo muy distinto, y el pueblo los entronizaba. Ahí tenías a Bobby de Glané, a José Luis Péquer, a Luisa Fernanda Martí, a los que te he citado anteriormente, en Vigo Pepe Vázquez, que era una auténtica figura con una capacidad para escribir realmente extraordinaria, con una cultura, con una sapiencia que aprendíamos todos, y además se hubiesen llevado a Madrid, como decía Matías Prats, y le hubiese pues quitado el puesto a alguno de ellos, en algunos comentarios cuando venía a presentar aquí la fiesta del deporte. ¿Y el periodista nace o se hace? Pues yo creo que se nace y después se va perfilando, se les tiene que ir educando. Por ejemplo, a nosotros antes, oiga, usted no puede decir ciudad, dirá ciudad, o no dirá dirá para, tomado, dejado. O sea, se cuidaba mucho todo eso, el léxico, se cuidaba el fácil verbo que no verborrea, que existe ahora. Tenía por axioma el fácil verbo, insisto, no la verborrea. Usted, dentro de ese mundo de la radio, Antonio, tuvo un éxito arrollador con el programa Las Cuestiones de Cada Día, uno de los mejores programas, considerado uno de los mejores programas de la radio española. Efectivamente, abrí
al público la posibilidad de conectar con los concejales que acudían a la emisora a tumba abierta con las dos líneas para que dijeran: necesitamos esto. Ahora está de moda, oye, hay que acercar al pueblo no sé qué, hay que tal. No, mire usted, en el 72 llamaba y decía: mire, aquí tengo unas farolas que están apagadas, yo salgo de trabajar a las 3 o 4 de la mañana y fíjese usted qué peligro, aunque de aquella había cierta seguridad, también hay que aclararlo. Pues a la semana siguiente venía Agustín Arca, que era uno de los pioneros, u otro concejal, y bueno, está resuelto. Hay una oquedad tremenda, se puede uno partir la crisma en la acera, en la calzada. Pues eso, esas pequeñitas cosas de cada día, en 1972 hasta 1999, que dirigí las cuestiones de cada día, fueron miles y miles de soluciones, se acercaba esa posibilidad al pueblo. El programa efectivamente duró 22 años, dio mucho de sí, podría quizá dar mucho más de sí, y en ese intervalo de tiempo usted tuvo el privilegio de conocer a todos los regidores municipales de esos intervalos. Háblenos un poco de qué es lo que destacaría de cada uno de ellos, bueno, por favor. Es harto difícil, ¿verdad? Porque había entrevistado a Emma Bermello, también a Manuel Soto, a Carlos Príncipe, a Manuel Pérez, Lois Pérez Castrillo, también a Corina Porro, en fin, desde ahí hasta ahora todos intentaban hacerlo lo mejor posible, con sus fallos, lógicamente, y sus virtudes. Es otro mundo. Cada primer regidor municipal tenía su forma de actuar. Entonces, en este caso concreto es una buena pregunta, pero con la dificultad de tener que valorar unos de otros, ¿no? Yo valoro, dentro de esto que estamos comentando, la labor de los concejales delegados, que son concejales delegados, pues de Agustín Arca. Era un hombre que empezaba a las 7 de la mañana, lo llamabas a la 1 o 2 de la madrugada y ahí estaba para solventar papeletas. Y los alcaldes, pues cada uno intentaba, dentro de las posibilidades de la época, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Sí, Antonio, me gustaría hacerte una pregunta un poco quizá comprometida, ¿no? ¿Qué opinas del Vigo actual y de su regidor actual, don Abel Caballero? Bueno, Abel Caballero está trabajando activamente, preocupando con sus defectos, que también los tiene, y sus virtudes. Está preocupándose mucho por el vigués de a pie, porque aunque parezca una tontería, eso lo viví yo cuando me preguntabas por el antiguo, por el anterior, por los anteriores alcaldes, de que se colocaban banquitos, etcétera, etcétera, se arreglaban las luces, se arreglaban las oquedades en la calzada, las aceras, todos esos asuntos. Pero ahora el alcalde también se acerca a estos ciudadanos que le piden ese banquito, porque son ocupados por mucha gente mayor, que está cansada, que está agotada, etcétera, etcétera. Y lucha por Vigo, porque Vigo es una ciudad realmente que produce energía propia, no necesita de nadie. Pero es importante que haya alguien que la defienda y que no nos llamen localistas cuando defendemos a Vigo, porque lo que somos es que queremos lo que nosotros merecemos. Por lo tanto, pues está haciendo, insisto, defectos también, pero con sus virtudes está luchando y diciendo que Vigo tiene que tener lo que realmente se merece. Y después de esa etapa de ese programa radiofónico, usted entra a formar parte de Televigo con El Tranvía, un programa carismático dentro de lo local y a lo mejor que podría haberse extrapolado fuera. Háblenos un poco, por favor, de ese programa. Pues sí, con orgullo y satisfacción, con humildad, decía Antonio Machado que las coplas no son hasta que el pueblo no las canta y las entroniza. Pues este programa el pueblo lo entroniza. Todavía, desde el 2008, me paran por las calles, pero son, al cabo del año, unos cientos de personas. Señor Mínguez, el tranvía, un programa humilde, sencillo, pero que caló tan hondo, que por eso la gente lo recuerda. Entonces estudié cómo llegar al pueblo, cómo pueden participar. La medicina, el mundo de la medicina, eso ya lo tenía en la radio en 1978, los especialistas, y en vivo y en directo para que la gente les preguntara. El apartado de la tertulia deportiva,
donde el aficionado daba su exposición, no los medios de comunicación que algunos dicen amén, amén, amén. No, mire, yo pago, soy abonado y quiero dar mi opinión. Facilidad. Después la tertulia del tranvía, donde se trataban diversos asuntos, no todos municipales, siempre el edil de turno, etcétera, de cualquier partido. No, había que cambiar para atraer a la gente. Y se hablaban de muchas cosas más. Por eso el tranvía fue un impacto realmente extraordinario en la ciudad. Tengo miles de anécdotas. Te puedo contar que, por ejemplo, en Segovia, en el mesón del mesonero segoviano, valga la redundancia, que hay un nieto ahora, pues fui a pedir misa y dije, bueno, a ver a qué hora puedo acudir porque mi familia está aquí en un hotel y a ver si están preparados. Regreso para indicarle la hora en que vamos a ocupar la mesa y nos dice, usted no puede venir de incógnito. ¿Cómo? Me quedo sorprendido, Dios mío, en Segovia, pero esto es imposible. ¿Qué ocurre? Que habían salido dos parejas y dicen, mira, ahí está Antonio Mínguez, el del tranvía. Y en Sevilla, cuando jugó el Celta el partido de la Copa, y parábamos, lógicamente, y entonces había más vehículos que con las gentes que querían acudir a ese encuentro y, señor del tranvía, ¿qué? A ver qué sucede, señor del tranvía. Entonces fue un programa realmente impresionante, humilde, como hay que hacer las cosas y no creerse más que nadie porque eres popular o porque la gente te quiere. Una de las cosas, Julio, que más siento profundamente es que los méritos los da el pueblo, no una empresa que tengo muchos, la verdad, muchos reconocimientos, pero quiero decir, el pueblo, ese de cada día, porque después las medallas se pueden repartir. Y eso es una satisfacción, no te olvidan las cuestiones de cada día, todavía de la radio. Y lo del tranvía, eso es un fenómeno realmente que había que estudiarlo porque fue verdaderamente impactante. Y con el grupo de gente joven, de Televigo. Porque detrás habría un equipo también ahí apoyando está, por eso es lo que quiero constatar, porque uno sí puede dar el rostro, pero detrás están las cámaras, detrás está el realizador, detrás está el que cuida, lógicamente, de la iluminación, gentes, es un equipo. Sin ese equipo no se hace nada. La gente que nos está ahora viendo seguramente desconoce los preparativos que conlleva la emisión de un programa como aquellos que ahora comentamos de El Tranvía. Sí. O las cosas de cada día, ¿no? Sí, una lista inmensa que iba perfilando, medicina, justicia, que tenían un éxito también tremendos, como el debate. El debate, yo no hacía los debates estos típicos que se hacen ahora, no, buscaba parejas homosexuales, ¿se pueden casar? Bien, un teólogo, un homosexual, una lesbiana, etcétera, etcétera. Carné por puntos, la delegada de tráfico, la Guardia Civil, asociaciones pues, de transportistas, de taxistas, etcétera, etcétera. Buscaba siempre la actualidad, como si fueran programas generales, programas a nivel nacional, pero que tenían un interés en cualquier punto de nuestra España. Por lo tanto, también ahí fue otro éxito cuando el Prestige, no solamente a ver el chapapote y tal, algo tan tremendo y horroroso, sino a ver técnicos en la materia, químicos, qué consecuencias puede haber, el AVE en Vigo, pues Víctor Moro y tantas personalidades, eso se abrió así, de una forma grande, y también había alcanzado un éxito enorme, dentro, insisto, con un equipo y con la humildad. Tenía listas e iba poco a poco, hoy este personaje, mañana este personaje, pasado otro. Recuerdo una anécdota también, y con humildad, y no quiero ser repetitivo en esta palabra, un latiguillo. Arturo Fernández, este gran actor, cuando le entrevisté en Televigo, pues salía por el pasillo, según me han comentado los compañeros, menuda entrevista me han realizado, realmente impresionante. Me han preguntado cosas que no es lo habitual. A donde voy a actuar, todos me preguntan lo mismo. No, yo, si fue boxeador, si su padre estuvo en el exilio, aquellas primeras películas, de quién era admirador, no sé cuántas preguntas le hacía y fue comentando por el pasillo todas esas historias. Claro, esas son satisfacciones, insisto, no se malinterprete mis palabras como si yo quisiera ser aquí el sumum, no, un humilde trabajador que ha tenido la posibilidad, que otros me habrían superado, la posibilidad de tener un micrófono y después unas cámaras, estar en la radio y la televisión, simplemente eso. De acuerdo, Antonio. Ahora debemos de hacer una parada para publicidad y volvemos en breves instantes.
Nos encontramos hoy con Antonio Mínguez, periodista, destacado periodista. Hemos hecho una síntesis de sus inicios y ahora yo quería ahondar en un tema particularmente interesante, que es Hispanoamérica y más concretamente Argentina. Antonio, usted tiene unos programas de radio, incluso en la actualidad, con millones de oyentes en Argentina. Háblenos un poco de esos programas. ¿Cómo llegó a ellos y cómo están en la actualidad? Pues mis primeros pasos fueron conociendo a ciudadanos, siendo un chaval, que antes hacíamos un poquito de referencia, que llegaban en los barcos, atracaban en nuestro puerto, paseaban por el Castro. Yo, que tengo algo de romanticismo, también lo hacía, y les preguntaba de Argentina. Y cuando era niño, muy chiquitín, recuerdo que se hablaba de Eva Perón, cuando vino en 1947 aquí a visitar Vigo. Y los mayores decían: ¿cómo nos ha apoyado Argentina? Claro, eres un niño, 5, 6, 7 años, habla uno, habla otro, vas recogiendo, tienes inquietudes. Oye, se pasaba hambre, esto era tremendo, qué miseria, qué familias. ¿Quién nos ayudaba? Argentina, con el trigo, con el trigo. Entonces, claro, eso no lo puedes olvidar. Le fui tomando un cariño, Julio, y después que oía cantar tangos que me transmitían pues un mensaje: volver, el día que me quieras, mi Buenos Aires querido, Garufa y tantos otros. Entonces fue despertando en mí ese interés. Y siendo niño decía: tengo que ir a Buenos Aires a conocer la tumba de Carlos Gardel, tengo que conocer Argentina. Y al mismo tiempo, en esa ilusión, ¿y si algún día, que me gusta tanto la radio, pudiera llegar a realizar un programa? Eso al paso de los años, ¿eh? Estoy haciendo pues unos pantallazos desde ese primer tiempo. Antonio, ¿pero tiene algún origen familiar vinculado con Argentina? Pues no, nadie en absoluto. Ni tampoco inmigrantes en la familia. Tampoco. Es ese sentimiento que nació desde la ayuda de Argentina a España, y al mismo tiempo el cariño también por el tango, por esa figura universal que es, sigue siéndolo, Carlos Gardel, al menos espiritualmente. Y en esos programas de radio habla a la comunidad gallega en Argentina y le contará, supongo, la actualidad que estamos viviendo aquí. ¿Qué recepción tienen, qué acogida tienen esos programas? Pues cuando hemos comenzado con Sin Distancias fue realmente extraordinario, porque era Radio Vigo cabecera a través de toda la cadena SER. Teníamos un apartado denominado Reencuentro, donde nos escribían de allá y de aquí. Allí, claro, estaba la emisora Radio Splendid, después transmitimos por Radio El Mundo. Ellos ejercitaban esa labor de recoger las peticiones de los ubicados en Buenos Aires o cualquier parte de Argentina. Y nosotros de aquí. Era un apartado muy bonito, muy emocionante, muy sentimental. Dábamos las noticias, entrevistábamos a personajes, a Camilo José Cela, a Torrente Ballester, retransmitimos la llegada de Alfonsín para recoger el premio Príncipe de Asturias, muchísimos personajes, Albor siendo presidente, un enamorado del programa, Domingo García Sabel, delegado del gobierno, caballeros donde los hubiere, los que he citado, en fin, música, muchos personajes. Ahora tendría que traer una lista, y a pesar de que es un programa con tanto tiempo, el que tenéis, el que habéis puesto en marcha, que es una enorme satisfacción, yo creo que va a causar impacto. Está comenzando el rodaje, pero unos a otros se dicen: oye, mira, esta cosa ha salido, pues tal persona, la parte humana, vamos a conocer más de él, no lo habitual que sale siempre en diferentes frentes, sino esta historia. Y Sin Distancias fue un impacto, llegó a alcanzar los 700.000 oyentes, los 800.000 oyentes, porque no solamente eran los gallegos. Caputo, que era ministro de Asuntos Exteriores, cuando Alfonsín estaba veraneando en Mar del Plata, no, en el otro lugar de Argentina, donde veranea todo el mundo y todas estas cosas. Mar del Plata, en efecto, sí. Estaba pensando en Punta del Este porque también estuve, y también allí en Uruguay se sigue.
Y estaba, claro, en el restaurante, era gallego el señor, y entonces ponía la radio. Pero ¿cómo saben ahí que vamos a acudir a visitar España como tal? Pues por medio del programa. Se le informó también a muchos personajes que iban a visitar nuestra tierra. Claro, ¿cómo es posible? Porque había un programa transcontinental, el primero vía satélite, porque desde Radio Galicia de Santiago hizo Castelar, uno puntual, Castelao y otros personajes de Galicia, pero el que tuvo continuidad, el que ha causado impacto en un libro que editó la Xunta de Galicia, el más importante, que habla de los programas en el exterior, el más importante es este, sin distancias, y después pues concluyó. ¿Por qué? Porque al estar en una cadena, hoy fútbol, mañana baloncesto, no sé qué, pues después de 6 años tuvimos que concluirlo porque no podíamos transmitir de esa manera, por el horario y por la diferencia. Entonces se creó Recorriendo España. Entonces se divide en política, economía y cultura. Un elevado porcentaje... En la actualidad se está emitiendo. Sí, en la actualidad se está metiendo. En un porcentaje muy grande de Galicia, un 5% para Asturias y también el resto del Estado. Y se hacen entrevistas. Se hacen entrevistas también. O sea, a pesar de que ahora no esté transmitiéndose simultáneamente entre Galicia y Argentina. ¿Y qué recibimiento encuentra Antonio Mínguez cuando viaja a Argentina con esta relación descomunal de oyentes que tiene? Pues hice varios viajes y en los 2 homenajes, en el primero fueron unos cientos de personas, realmente extraordinario. Con toda mi familia había acudido allí a este homenaje. Mi mujer sí, tiene familiares allá, y después en el segundo también fue aquello fue impresionante. Y según me iban obsequiando diferentes entes y demás, se levantó un jubilado, nunca olvidaré, y dice: señor Mínguez, nuestro obsequio es estar con usted que tanto le debemos, porque como jubilado, que el dinero no nos llega apenas, cada uno nos pagamos nuestra entrada, no es como cuando van los políticos, que son invitaciones. Esos cientos de personas, esas miles de personas estaban allí y ese era el obsequio. Realmente emocionante. ¿Por qué? Porque yo hago ese programa hacia las personas que no han podido retornar, que no tienen posibilidades. Hay mucha gente que regresa, ha tenido suerte en su vida, económicamente están muy bien y en verano acuden aquí. Pero, ¿y esa legión de ciudadanos que en su día se marcharon y no pudieron retornar? Pues yo le cuento lo de sus pueblecitos, porque tú puedes sintonizar pues a nivel nacional la española o la gallega, pero son unas noticias puntuales. Entonces yo pienso en el pueblo de cada ciudadano, en el Valmiñor, pienso en Musía, pienso en Allariz, pienso en Ourense, pienso en Ocarballiño, de toda la región gallega, para transmitirle las noticias a base de pantallazos, pero les satisface. Incluso en el fútbol, en la serie regional, solo con nombrar su pueblecito se sienten orgullosos. O sea, son vivencias realmente extraordinarias, porque por encima de todo está eso. Cuidado, lo hago con cariño y amor, no por razones económicas. Razones económicas, cero. Nunca lo he comentado. Razones económicas, cero. Simplemente por vocación periodística. Exactamente. Lo digo con claridad meridiana. Antonio, y si tuviera que vender a Argentina aquí, ¿qué destacaría de Argentina? Hombre, Argentina se nota que ha sido un país realmente hermoso, económicamente fantástico y culturalmente extraordinario. Culturalmente extraordinario, por la Valle, por Florida, aunque van desapareciendo ahora cines, teatros. La primera vez que fui, un taxista... ¿Cuántas veces ha estado allí? Perdón. Pues sí, he estado... Yo creo que he estado, vamos a ver, 7 veces. 7 veces, pero en los homenajes concretamente fueron 2, aunque quieren hacerme otro. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Lo he interrumpido, perdón. No, y hay que comentarlo. Y cogí a un taxista y entonces iba comentando, bueno, ¿y qué tal hoy? Pues tal obra de teatro, tal de Chekhov, tal de Jacinto Benavente, Zarzuela. Pero este es un taxista, con todo el cariño y respeto. Qué enterado está de la parte cultural que se está desarrollando en Buenos Aires, en esa población que debe ver ahora 45 o 49.000 taxis. O sea que es impresionante, la verdad. Sales de Vigo, llegas a Madrid y dices tú, caramba, pero sales de Madrid, te metes en Buenos Aires y dices, cocho, qué pequeñito me parece Madrid. Pero una cultura, el saber hablar, están enterados de todo, como aquí el BOE, allí se edita continuamente y saben qué pasos tienen que dar.
A pesar que algunos pueden ser, no, los porteños un poco tal, pero no. Y emplean muy bien la gramática, como debe ser la gramática. Eso lo defienden, nosotros la hemos estropeado un poco, pero ellos cultivan esa sapiencia de los conocimientos que hemos dejado los españoles, aunque en otras partes, desgraciadamente, pues todavía recuerdan si nosotros fuimos unos invasores, si les hemos explotado, que si tal y cual. Pero hemos dejado cultura, hemos dejado mucha cultura, una lengua, unos conocimientos, una arquitectura, unas catedrales, en fin, muchísimas cosas. Porque hoy día, si decimos, y dicen, aquellos salvajes, oiga, mire usted, ¿y ahora en las guerras? Hoy no tendría que haber ningún conflicto bélico, eso está claro, porque más conocimientos, más cultura, y se cometen verdaderas barbaridades. Eso sí, hay que reconocerlo, y Argentina quiere mucho a España, cuidado. ¿Y a Antonio Mínguez le hubiera gustado haber nacido en Argentina, de no haber nacido aquí? Hombre, pues sí, yo la primera vez que fui por Buenos Aires y caminaba el farolito de la calle de Arrabal, todas estas cosas, fui a la Chacarita a ver a la tumba de Gardel, que por cierto, constantemente, continuamente, tiene un pietillo encendido, la figura de bronce, está todo amarillo y se apaga. Cualquier ciudadano se encarama y enciende el pitillo de Carlos Gardel. Y después una cantidad de placas. Carlitos, gracias por los favores recibidos. Ana, año que estamos ahora, ¿no? 2014, año 2013, año 1900, no sé, porque claro, tienen que ir renovando. Pues constantemente, es algo grandioso. Y cuando Argentina está bien, dice, che, Gardel sonríe. Uy, hoy el mudo, o el bronce que sonríe, tiene varios apelativos, o el chico del Abastos, hoy no sonríe. Quiere decir que la cosa está mal. Es así. Antonio, y en Argentina lo han distinguido con alguna condecoración importante, por la labor quizá que está realizando a través de la radio. Pues el reconocimiento, la Orden de Mayo al mérito en el grado de oficial. Ha sido realmente hermoso y conseguí algo importante, es que tenía que ser en suelo argentino la entrega. Primero estuvo aquí la fragata Libertad, después estaba ausente el embajador en aquel momento, después tendría que ir a la embajada a Madrid, pero logré que fuera en el Teatro García Barbón, se puso la bandera argentina, y yo dije, en este trozo, vamos ustedes a comprenderlo, de tierra argentina, se me va a condecorar. Y claro, se evitó pues hacer toda esa parafernalia que sería una cosa sensacional. Humildemente, en mi pueblo y en ese trocito al lado de la bandera argentina, se me entregó la condecoración. Pero el motivo de la condecoración, ¿cuál fue? ¿El programa de radio quizá? Todo, el homenaje a Garcel, el programa de radio, el cariño por Argentina que demostré cuando fue lo de las Malvinas. Esto lo habíamos hecho en el Teatro Salesianos, entonces todos con banderas argentinas, hicimos un programa, se recaudaron fondos y suprimimos la cena, que después hay una cena entre varias personas que quieren acudir, pero que es un poco reducida, ¿no? 100 y pico de personas nada más. Y entonces suprimimos la cena, pero el homenaje lo hacemos porque Argentina está ahí y nosotros tenemos que ser solidarios con el pueblo que nos ha ayudado en momentos amargos y duros. Ese era Argentina. Gran Bretaña ya era otra historia. Y en cuanto al homenaje a Carlos Gardel, que se repite, tengo entendido, cada año, Pues sí. Seguramente a nuestros telespectadores les interesará saber en qué fechas se celebra y en qué consiste exactamente. Pues sí, se iba a realizar el día 26 del mes de junio, pero por diversas circunstancias hay que trasladarlo a los primeros días de septiembre. Es la primera vez que sucede esto. Siempre se busca, Gardel murió el día 24, y siempre se busca una fecha cercana. Aquí está Lara, nuestra cámara, que ha estado grabando muchos programas y sabe que revienta el teatro. No hay capacidad para poder albergar a tantas personas. ¿Qué figuras han participado? Bueno, han participado pues Imperio Argentina, que trabajó con él en 2 películas, vino encantada, lo que son los artistas de antes, famosísima, grabó en Alemania, bueno, extraordinaria. Le había llamado el Banco de la Provincia de Buenos Aires
porque se iba a hacer la Semana de Gardel y entonces querían que estuviera ella, que había trabajado con Gardel, pero y le daban una importante cantidad de dinero, pero se había comprometido con nosotros de venir aquí al homenaje a Gardel, incluso le había llamado, oye, Imperio, perdona, por favor, no, Antonio, yo doy una palabra, pero puedes venir para el siguiente año, a lo mejor el día siguiente año no estoy aquí, voy al homenaje a Gardel. Carlos Acuña, que imitaba a Gardel, tenía su estilo, que también fue un gran impacto, una pléyade de cantantes realmente extraordinarios, de gran prestigio, de gran trayectoria, y tuvieron pues mucho impacto. Es algo que está vivo, porque claro, los estilos musicales de ahora los encuentras en cualquier momento los encuentras en todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera, pero la difusión está todos los días. Lo de Gardel, patrimonio de la humanidad. Vamos ahora, que estamos cercanos aquí, al Corte Inglés, y nos encontramos allí los discos de Gardel que cuestan tanto como uno de los actuales. Ese es un ejemplo que siempre pongo para valorar la importancia, no solamente en el mundo hispanoamericano, de habla hispana, sino que vas a Japón y conocen los tangos de Gardel, y vas a otros países y también conocen los tangos de Gardel. Hubo dos figuras realmente extraordinarias en Hispanoamérica, Carlos Gardel y Jorge Negrete. Jorge Negrete, que iba para ópera, que he dedicado muchos programas y ustedes lo reclaman, porque también todo esto tiene su público. Y estas dos figuras que son universales. El otro día, en las canciones de Negrete, estuve leyendo un reportaje de Spartaco Santoni y resulta que en la antigua Yugoslavia se vendían e imitaban y veían las películas de Negrete. Y Plácido Domingo dijo, para mí Negrete es el non plus ultra de la canción. Y le preguntabas a Alfredo Kraus, ¿qué música escucha usted? Yo, de vez en cuando, pero cuando quiero, me pongo a Jorge Negrete. O sea, todas estas historias, a pesar de que ahora fallece algún personaje, etcétera, etcétera, claro, los redactores y toda esta gente está vinculada a los estilos actuales. Entonces, si una figura de hace 10, 15, 20 años, le dan un relumbrón. Hay figuras en cualquier arte, en el cine, etcétera, etcétera, que hay que saber un poquito de la trayectoria, antes que estudiar quién fue este personaje, o he oído hablar, o mi abuelo, o etcétera, etcétera, o mi bisabuelo me puede comentar algo al respecto. Julio. Antonio, y después de trabajar para enlazar Argentina, Hispanoamérica con España y más concretamente con Galicia, ¿el gobierno gallego o el gobierno español ha tenido algún tipo de reconocimiento con usted? Pues no, de momento no. Sí saben en la Xunta de Galicia porque han editado ese libro y todas estas cosas, pero no. Lo importante es el pueblo. Y usted como periodista, antes de terminar, ¿qué consejo le daría a la gente que comienza en su andadura en el mundo del periodismo? Pues que la cosa está muy fastidiada, muy complicada, no hay puestos de trabajo, que es muy bonito sintonizar el televisor y comprobar pues que están dando las noticias, ay, yo puedo llegar ahí, yo puedo alcanzar eso. En efecto, esa es una ilusión que nunca debe romperse. Todos queremos ser jugadores del Real Madrid o Barcelona, pero no podemos serlo. Y sobre todo, humildad y aprender, poner el máximo dentro de los contenidos que nos van preparando. Y al mismo tiempo, si es posible, cuidar la dicción, contar la noticia. Claro que llegas al medio y a lo mejor te obligan a que tiene que ser así en pocos segundos, porque el lenguaje de la televisión, que sintonizo algunas emisoras, y ustedes también, como tú, Julio, apuran muchísimo. La televisión tiene otro lenguaje. Yo recuerdo a Joaquín Prat que me decía, Antonio, el lenguaje de la televisión es completamente distinto al de la radio, y yo me he adaptado como otros personajes a la televisión, a este medio. Y ese consejo también lo he seguido yo. No veía mucha televisión, entonces antes de entrar me tuve que papar programas y programas, porque los informativos y las noticias. Y eso sí, a los jóvenes periodistas, humildad, ir adelante, compañerismo, a pesar de que estamos en un mundo de auténticos lobos. Yo piso a este o sálvese quien pueda. No, ese compañerismo que hemos vivido en tantas épocas, tan bonito y hermoso. Entre todos lo podemos lograr. Agradecemos la presencia de Antonio Mínguez en nuestro programa y los esperamos en una nueva edición de E vostede quen ven sendo.
radionovelas. ¿Y cómo era la España, cómo recuerda Antonio Mínguez aquella España de la época y aquel Vigo de la época? Pues aquel Vigo de la época entrañable era realmente hermoso, como siempre, ejerciendo esa función por ella misma la ciudad. No había ayudas y era bonito pasear por la calle del Príncipe o por otras rúas de nuestra ciudad y, por ejemplo, calle del Príncipe, había 5 o 6 zapaterías y todo el mundo trabajaba. Había unas personas de dependientas, otras que ejercían la labor de limpieza y así sucesivamente. Y era pues muy bonito. A mí me gustaba pasear por la calle del Príncipe. Cuando lo hago ahora, pues me entra cierta nostalgia porque todo está muy cambiado. Han desaparecido muchos edificios. El Vigo que se perdió, como dice Jaime Garrido, y es una realidad. Se han perdido muchísimas cosas cuando tenemos unos edificios ejercitados por grandes maestros estudiados que causaban sensación al forastero cuando llegaban aquí a nuestro puerto y daban al Hotel Continental frente y Hotel Universal. Aquello era una maravilla, sensacional, nuestras playas, todo. No es nostalgia, es una realidad. El progreso está bien, pero siempre que se mantenga también lo clásico, porque aquel pueblo que no conoce su historia está verdaderamente perdido. Y lo digo en todos los frentes, Julio. Y aquellos primeros pasos en educación, ¿a qué colegio asistió usted? Pues Comenzamos una nueva emisión de E vostede quen ven sendo, un programa de entrevistas a personas que están en el camino de su vida y que tienen algo que contar. Hoy estamos en el Hotel Las Tres Luces, en Vigo, en compañía de Antonio Mínguez. E vostede quen ven sendo? Pues en la ejecutoria y trayectoria, en las preguntas que tú irás realizando, vamos con pantallazos en ese viguismo que tratáis aquí en este programa, que hay que felicitaros, no cabe la menor duda, las cosas claras y contundentes, pues siempre es bonito, ¿no?, que se acuerden de personas que en un momento determinado han estado ejerciendo esa profesión de la información y el entretenimiento en 2 mundos, en el de la radio, la hermana mayor, y en la televisión. ¿Y cómo fue su infancia? Usted es de Vigo. Pues sí, de Vigo. Mi infancia fue bonita, recordando que contamos con el primer aparato de radio en 1948. Tenía yo 5 años. ¿Fue un buen estudiante? Pues regularcillo, era un poco vago, esa es la realidad, en el Colegio de los Maristas. Pero me gustaba la labor de autodidacto. Me llamaban el diccionario porque me dedicaba a leer constantemente, a saber la definición de las palabras. Y eso pues creó un campo cultural bastante amplio. ¿Y ya en ese momento sintió la vocación periodística? Pues sí, como he comentado anteriormente, con 5 años que contábamos con aparato de radio, Radio Vigo trabajaba, la única emisora que había, pues de 10 a 13, abría a las 14, de 14 a 17 y después de 20 a 0 horas. Y ya sabes que en esas edades de 5, 6, 7, 8 años te va quedando grabado en tu mente pues una serie de cosas, tanto en ese aspecto, en la pregunta que has efectuado, como en otros muchos, ¿no? Y claro, yo sentía, seguía los programas solidarios con la gente, que había problemas, había que recaudar dinero, pues se ponían en marcha esos programas solidarios, los concursos, la información dada por aquella gente, aquellos magníficos locutores de unas voces extraordinarias. Tú identificabas la emisora, podía haber 5 emisoras en Vigo, dice, esta es Radio Vigo, esta es Radio Popular, esta es la voz de Vigo. ¿Por qué? Porque tenían unas voces sonoras, con una dicción perfecta y que la gente se identificaba con ellos. ¿Y después se va usted a Madrid? Pues sí, estaba en Radio Vigo, que comencé a prestar mis servicios en 1965 y en el 72, ese bicho de la radio que quieres llegar a lo que tú soñabas, ¿no?
no despreciando y agradeciendo, como no, a Radio Vigo el que yo pudiera ejercer mi profesión. Pero en el 72, esos partes de Radio Nacional, David Cubedo, Matías Prats, padre, y tantos otros, pues me sentía atraído. Entonces me examiné, aprobé, me eligieron, pero me había casado y entonces la nostalgia, la morriña del galleguiño, dijo, bueno, yo me quedo en Vigo, mis playas, mi verde, todas estas historias. Era director general Adolfo Suárez, de Radiodifusión y Televisión, y para mí pues fue una satisfacción y honor entrar allí y saludar a Matías Prats, a David Cubedo y Juan Antonio Fernández Abajo, que estaba allí de visita, que estaba en Barcelona, en fin, que era un orgullo, porque eran maestros, auténticos maestros de la dicción y que contaban la noticia. Desgraciadamente ahora, pues no sé cómo denominarlos, con todo el respeto, en 5 minutos o en 1 minuto quieren dar un montón. Entonces, yo no me entero si hablan de algo trágico, si le ha tocado a alguien la lotería o cualquier otra circunstancia. Lo digo siempre respetando a todo el mundo. Ellos no tienen culpa, son situaciones. Y ya me sentía atraído por ese mundo mágico que te hace soñar, que te hace imaginar. ¿Cómo será esa persona que habla, que llega a mí? Pues será alta, de ojos azules. Eso lo piensan mucho las mujeres, porque a mí me ha sucedido cuando hice una presentación en directo, que se imaginaban a través de las ondas, pues una persona alta, una persona bonita, las voces, ¿no? Lo que he indicado, el soñar, el hacer soñar, que es la radio. Aquellos eran los tiempos de EAJ 48. EAJ 48, Radio Vigo, sí señor. Aquellos programas que eran concursos que participaba la ciudadanía, había los talleres de modistas, que cantaban al compás de las canciones de la radio, nacían grupos también que después se hicieron famosos como Lembranzas Galegas. O sea, en una época pues un poco triste, la alegría de la radio por medio de sus canciones, por medio de sus concursos y tantas cosas, y la información local al día que generaban los propios reporteros. No es como ahora que hay que leer todos los periódicos para dar la información. Y era la época de las radionovelas, Amarrosa, etcétera, etcétera. Sí, tenían un éxito, paralizaban incluso a la ciudadanía y protestaban los comercios, las cafeterías, las peluquerías, porque, oye, el serial tal y cual, el serial. Fue impresionante esa época de las